Buenas noches, mi nombre es Alejandra Tuirán y voy a exponerles acerca de la atención integral a víctimas. El origen del conflicto armado va desde los décadas de los 60 por diferentes enfrentamientos de grupos que hubieron en el Estado y se manifestaron hechos de violencia debido a grupos que buscaron luchas independientes y permitieron que hubieran generaciones de guerras bipartidistas a partir del siglo XIX y comienzos del siglo XX, haciendo que hubiera una disminución de la creación de grupos paramilitares. Las causas del conflicto armado son la pobreza, la falta de educación de las personas, el abandono del gobierno, las deficiencias económicas que pueden tener las personas y las deficiencias sociales y los valores que se inculcan en la sociedad. Como consecuencia podemos tener diferentes hechos en los cuales hablamos acerca de los abusos de los derechos humanos, las violaciones a el derecho internacional humanitario, diferentes secuestros, homicidios, violación de los derechos básicos como el derecho a la libertad, inestabilidad de los empresarios y diferentes personas del comercio y adicional a eso desplazamiento forzado, la desintegración de los núcleos familiares y que surjan muchísimos más grupos armados que busquen sobre todo la pobreza, el miedo y la pérdida de la infancia de adolescentes que son involucrados en estos hechos. En cuanto a la normativa para la atención y reparación integral a las víctimas, tenemos muchos decretos en los cuales se hablan acerca de la asistencia y la reparación de estas víctimas, sobre todo del decreto 1448 que habla acerca de una atención integral de las víctimas y con la reparación. Además de esto, se busca que haya una restitución integral de estas víctimas, por ejemplo, las de víctimas de la desaparición forzada, lo de grupos indígenas, las de grupos raciales, las reparaciones integrales que deben realizarse a las comunidades y diferentes sentencias que hablan acerca de las medidas de atención y previstas a favor de estas víctimas del conflicto armado que permitan una reparación integral y que tengan el acceso a vivienda, educación y diferentes procesos que son importantes para reparar los hechos. En cuanto a ruta de atención integral, de atención psicosocial, lo que hacemos es que se valida acerca de la descripción del hecho victimizante de la víctima, se decide si es o no es un hecho victimizante, entra en la ruta, en esta ruta pueden ingresar familias, trabajadores, comunidad, pueden reportar los líderes o instituciones. En ese momento se hace una clasificación de la víctima que permite que hayan acciones inmediatas en donde se pueda dar como prioridad al derecho integral a la vida y adicional a esto que esta víctima ya sea de manera individual con su pareja o su familia puedan tener una valoración que permita la atención humanitaria de estos generando la identificación que permita que puedan tener ingresos, necesidades básicas cubiertas como la alimentación, la educación y la reunificación familiar y adicional a eso poder clasificar qué tipo de violencia han sufrido, si es una violencia física, si es emocional o psicológica o a partir de una violencia sexual y se le da un enfoque diferencial dependiendo del ciclo en el que esta persona se encuentre, ya sea por género, la orientación de su sexualidad, el grupo étnico al que pertenezca o la discapacidad que pueda tener la persona. Se le hace una remisión y un traslado a las diferentes rutas que puedan existir, que más adelante vamos a ver, y la atención que se puede hacer es de manera individual, familiar o comunitaria. Y esta ruta acaba con rutas como por ejemplo la ruta de la salud mental, la convivencia y la integración familiar. ¿Cuáles son las medidas de reparación integral o la ley de víctimas y proceso de paz? La reparación integral tiene como objetivo principal que la persona pueda, a través de una dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica, tener la rehabilitación consiste en que se pueda hacer una atención de carácter jurídico, médico y psicológico dirigido a que se puedan restablecer todas las condiciones físicas y psicológicas de la víctima, la de indemnización, dependiendo de cada hecho victimizante que haya tenido la persona, puedan tener una compensación económica por los daños sufridos, la satisfacción
La restitución, ya sea de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso o accesos a créditos, esas medidas lo que hacen es que se pueda tener un bienestar no solo de la víctima, sino de su grupo familiar y que le permitan el restablecimiento de la dignidad de estas personas a través de la difusión de la verdad de lo sucedido y las garantías de no repetición que el Estado debe implementar diferentes acciones para que no se repitan los hechos victimizantes y que no haya vulneración de los derechos humanos ni las infracciones a estos derechos que lograron la victimización. Entonces comenzamos con una ruta importante. Por ejemplo, hablamos de la ley 1448 del 2011 que nos habla acerca de las personas que han sufrido un daño como consecuencia del conflicto armado en Colombia. Esas personas pueden declarar a través de hechos como los atentados terroristas, las desapariciones forzadas, amenazas, el desplazamiento forzado, el secuestro, tortura o diferentes delitos contra la libertad, la integridad, homicidios o reclutamiento. Se activa inmediatamente una ruta que permite que sean clasificados a través, si son víctimas de violencia sexual, si son víctimas, vayan a la ruta de salud mental o que se haga un enfoque diferencial a través de la violencia intrafamiliar, la convivencia escolar o la violencia contra la mujer y también que haya un enfoque hacia la unidad de restitución de tierras. Le permitan el acceso a diferentes ofertas como la salud, la vivienda, la cultura, que puedan emprender, que tengan educación, que generen ingresos para sus familias y que adicionales permitan tener una conexión a los servicios de información y que esta asistencia, las UARI permitan de que haya no repetición, que se genere una ayuda ya sea de manera inmediata, de emergencia o de transición y que haya una indemnización administrativa para esta persona. Se le notifica a la persona el acto administrativo a través de una resolución y permite interponer recursos de ley que le permitan su reposición, la apelación o la revocatoria directa de este hecho notificado. ¿Cuáles son los retos para la construcción de la paz? Que las desmovilizaciones generadas, esas personas no vuelvan a hechos delictivos o no vuelvan a combatir, lograr el diálogo, involucrar a la comunidad en todas las gestiones, gestionar diferentes dificultades que puedan existir en los procesos, que no se repitan los hechos, que haya prevención en cuanto a los menores de edad en la guerra y estudiar los hechos y buscar las medidas que permitan el mejoramiento de las necesidades de las personas víctimas de la violencia. Agradezco a todos su atención.